No tenía intención de enviarlo. Solo un toque equivocado en la pantalla rota de su vieja comunidad. Un único mensaje coqueto destinado a su mejor amigo Hase. En lugar de eso, lo enviaron a su jefe, frío como el hielo y absolutamente intocable. Y 6 minutos después, los sensores externos de la esclusa de aire sonaron con una notificación de llegada que hizo que su corazón se detuviera. Kademeric se quedó congelado junto al banco de trabajo en su estrecho hangar de mantenimiento, con el soplete de soldar todavía chispeando en su mano manchada de aceite y el mensaje aún brillando en la pantalla de su comunicador personal. El texto le pareció inofensivo cuando se lo escribió a Hase. Solo otra broma entre dos técnicos de mantenimiento que intentan sobrevivir a otra rotación en esta estación orbital olvidada. Ella lucía increíble en esa reunión de hoy. Si mi jefa supiera cómo hace que mi pulso se acelere cada vez que pasa por mi bahía, probablemente me quedaría en el espacio sin traje. Ahora, ese mismo jefe, Siri Corinth, director de operaciones de Helix Frontier Industries y el administrador más temido en 3 sectores, estaba parado afuera de la puerta de su hangar. La imagen de la cámara externa la mostraba claramente alta, elegante, con una piel que brillaba en tonos azul profundo y violeta bajo las duras luces de servicio de la estación. Marcas faciales que parecían como si alguien hubiera pintado un rayo sobre sus pómulos altos con plata bioluminiscente. Sus ojos, esos inquietantes ojos color ámbar con pupilas verticales que parecen ver a través de mamparos y mentiras por igual, miraban directamente a la cámara. Kate Merrick tenía 34 años y había estado tratando de evitar que su vida se desmoronara desde que Nena murió hace 4 años. Su esposa había sido piloto de transbordador, una de las mejores de la flota comercial, hasta que una falla en el reactor durante un vuelo de transporte entre Waypoint Tarsus y las colonias interiores la mató junto con otros 12 miembros de la tripulación. Había dejado atrás a una hija de 2 años llamada Brier y a un marido técnico de mantenimiento que de repente tuvo que descubrir cómo ser madre y padre a la vez que mantenía comida en la mesa y aire en sus habitaciones. Durante el día, Cade trabajaba como ingeniero de sistemas en los hangares inferiores de Waypoint Tarsus, una antigua estación de reabastecimiento orbital que servía como última parada civilizada antes de los territorios fronterizos. Por la noche, era padre de una niña de 6 años que todavía preguntaba cuándo volvería mamá a casa. La estación era conocida por su brutal cultura de trabajo y por su director, Siri Corinth, cuyo nombre transmitía terror y fascinación en cada cubierta. Ella fue una de las primeras de su especie en alcanzar tal posición de autoridad en una corporación dominada por humanos. Los Valante eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica. Su mundo natal había logrado volar espacial solo 60 años antes, pero se habían adaptado con una velocidad aterradora a las realidades políticas y económicas del comercio interestelar. Sir Corinth era el tipo de mujer que hacía dudar al tiempo mismo antes de cruzarse en su camino. Llevaba trajes ejecutivos perfectamente confeccionados, diseñados por fabricantes de los mundos centrales, con hilos bioluminiscentes que combinaban con sus marcas naturales. Su reputación la precedió como una onda expansiva. Los empleados susurraban que ella no creía en las emociones, solo en los coeficientes de eficiencia y los márgenes de ganancia. Había cerrado 3 operaciones no rentables en su primer año como directora y había reasignado a 200 personas sin pestañear. Cade admiró su brillantez desde lejos, de la misma manera que se admira un fenómeno estelar a través de puertos de observación reforzados. Hermoso, sí, pero peligroso acercarse. Para él, ella era una constelación intocable, distante, perfecta y mucho más allá del alcance de un técnico de mantenimiento grasiento con un niño, y un dolor que llevaba como una enfermedad por radiación en sus huesos. Esa noche, Cade había estado enviando mensajes de texto a Hase, su mejor amigo, que trabajaba en el hangar adyacente, bromeando sobre una reunión de seguridad más temprano ese día, donde el director Corinth había sonreído. Había sido breve, apenas un destello en sus elegantes rasgos, cuando uno de los ingenieros jóvenes hizo una broma inesperadamente inteligente sobre los índices de eficiencia de los propulsores, pero había sido suficiente para hacer que la mitad de la sala olvidara cómo respirar. Si alguna vez se enterara,
Creo que es guapísima, moriría, había escrito Cade, moviendo los pulgares rápidamente por la desgastada interfaz. Quería pulsar el icono de contacto de Hayes, pero su pulgar tembloroso y exhausto lo traicionó, y el mensaje se dirigió directamente al director Sarai Corinth. Se dio cuenta 3 segundos tarde, observando con horror cómo la confirmación de entrega aparecía en su pantalla. 3, 4, 5 minutos agonizantes transcurrieron lentamente. Se paseó por su bahía de mantenimiento, navegando entre contenedores de carga apilados, herramientas desperdigadas y el conjunto de propulsores medio desmontado en el que había estado trabajando. «Dios mío. Oh, no. Oh, no», murmuró, pasándose la mano por el pelo y dejándose una mancha de grasa de motor en la frente hasta que los sensores de la esclusa de aire emitieron una señal de llegada. A través de la señal de seguridad, la vio. La directora Sarai Corinth no hacía visitas sin previo aviso. No hacía visitas personales, pero algo en el texto había roto el hielo que había construido durante años a su alrededor como protección contra un universo que aún miraba a su especie con recelo y prejuicios. Había estado sentada en su oficina ejecutiva en el anillo administrativo superior, agotada tras un turno de 16 horas, gestionando una crisis de suministros, mirando el mensaje de Cade Merrick una y otra vez. Sus largos dedos, cada uno con cortas garras retráctiles en las puntas, utilizadas para trepar en el pasado evolutivo a real de su especie, se cernían sobre la interfaz de su común. Por razones que no podía explicarse, había consultado su expediente personal, confirmado su asignación de alojamiento y se encontró caminando por las cubiertas inferiores hacia su bahía de mantenimiento en la sección 7. Cuando Cade finalmente abrió la esclusa de aire y la puerta interior del hangar, se deslizó a un lado con un siseo neumático. Parecía un hombre entre la disculpa y el pánico absoluto. Llevaba una camisa de trabajo gris, manchada de grasa, descolorida y remendada en 3 partes, y esos ridículos pantalones cortos de flores de colores que había comprado de broma en el mercado de la estación 2 meses antes porque habían hecho reír a Bria. Su cabello rubio rojizo se alzaba en 6 direcciones, y sus ojos azules contaban historias que ni siquiera el silencio podía contener. Detrás de él, visible a través de la puerta abierta de su vivienda anexa, Bria se asomaba por detrás de la mesa del comedor, agarrando su desgastado oso de peluche, con sus oscuros rizos despeinados por jugar. «Director Corinth, lo siento mucho», tartamudeó Cade, con la voz ligeramente quebrada. «Ese mensaje no era mi intención. Quiero decir, fue un accidente. Estaba enviando mensajes de texto a mi amigo Hase, y justo cuando mi pulgar se rompió la interfaz». Y Sarai levantó una mano elegante, deteniéndolo a mitad de la frase. Su piel captó las luces de neón parpadeantes de los antiguos accesorios de la percha, lo que hizo que sus marcas bioluminiscentes pulsaran suavemente. «Tiene razón, señor Merrick», dijo, su voz transmitía esa distintiva melodía, como el viento a través de campanas de cristal. «Soy guapísima». Su tono era tranquilo, completamente indescifrable, y Cade sintió un vuelco en el estómago. Entonces, inesperadamente, sonrió. Fue una pequeña sonrisa, apenas visible, pero transformó por completo su rostro. «Tranquilo, señor Merrick. Es tarde y no estoy aquí para despedirlo». Cade parpadeó, sin saber si se trataba de una elaborada alucinación por estrés provocada por demasiados turnos dobles. «Entonces, ¿por qué está aquí, director?» Ella dudó. Por primera vez desde que supo de su existencia, vio un destello de incertidumbre tras esos ojos ámbar. «Porque», dijo en voz baja, bajando la voz hasta una expresión casi vulnerable. «Nadie me ha dicho algo así y lo ha dicho sin esperar nada a cambio. Sin contratos, sin favores, sin maniobras políticas». Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto claramente valante, solo sincera admiración. «Ha sido, creo, su frase humana es refrescante». Ese momento flotaba en el aire reciclado del área de mantenimiento. 2 personas destrozadas,
de pie en la puerta de algo que ninguna de las dos había previsto ni preparado. Tras ellas, Bria observaba con los ojos muy abiertos, mientras su mente de niña de 6 años procesaba a esta mujer alienígena alta y hermosa que parecía de las cuevas de aventuras que observaba. ¿Quieres un café?, preguntó Cade, con la voz más firme ahora, aunque el corazón aún le martilleaba contra las costillas. Es de un sintético terrible, pero está caliente. Ella asintió. Me gustaría. Sí. Dentro de su estrecha habitación olía a la pasta nutritiva sustitutiva de canela que había usado para preparar la cena de Bria y al material sintético de crayón de las hojas para colorear esparcidas por la pequeña mesa del comedor. El espacio era diminuto, quizá de 20 metros cuadrados en total, con una litera plegable, una pequeña estación de preparación de comida y un baño apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. Pero estaba limpio, organizado lo mejor que el caos con una niña de 6 años lo permitía, y sin duda un hogar más que solo un alojamiento. Sarai estaba sentada en la mesa, su alta figura se plegó elegantemente en la silla de plástico barata que venía de serie con la estación. Bria había recuperado su color, lanzando miradas furtivas de vez en cuando a este elegante desconocido que bebía un café sintético horrible de una taza de cerámica desportillada que decía, Galaxy está bien. Papá, un regalo de Hasse el año pasado. Cade se afanaba en la estación de preparación de comida, intentando no mirarla fijamente, intentando no pensar en lo surrealista que era toda esta situación. La estás criando sola, observó Sarai, mientras observaba a Briar colorear lo que parecía una nave espacial con 12 alas de diferentes colores. Cade asintió, todavía de espaldas a ella, mientras fingía organizar cosas que no necesitaban organización. Haciendo mi mejor esfuerzo. Nina, mi esposa, murió hace 4 años. Fallo en el reactor de un transporte comercial. Bria solo tenía 2 años. Se giró y la encaró, con las defensas debilitadas por el agotamiento y la honestidad. Ella es la razón por la que me despierto cada mañana, y también es la razón por la que me derrumbo por la noche, preguntándome si estoy arruinando todo esto. Sarai no dijo nada durante un largo rato, pero su mirada se suavizó de una forma que ninguno de sus subordinados corporativos habría creído posible. Ninguna estrategia de la junta directiva, ningún análisis de beneficios, ningún informe de eficiencia podía protegerla de esa clase de honestidad cruda. En su mundo natal, los lazos familiares eran sagrados, a menudo abarcando varias generaciones. En estructuras de clanes interconectadas. La idea de que una sola persona criara a sus hijos sola era casi impensable en la cultura Valanti. Mi propia hermana de Nidada murió cuando yo era joven, dijo finalmente, mientras sus largos dedos recorrían el borde de la taza de café. No es lo mismo que perder a una pareja, pero he descubierto que el dolor no opera a escalas comparables. Simplemente existe, y lo llevamos. Hablaron durante 3 horas esa noche. Cade le habló de Nena, de la risa que ella había traído a su vida, de los planes que habían hecho para un futuro que nunca se materializó, del silencio que siguió, del peso aplastante de ser de repente todo para un pequeño humano que lo necesitaba. Sarai escuchó con una intensidad que era a la vez desconcertante y reconfortante. Durante años, había dirigido operaciones, gestionado crisis, tomado decisiones que afectaron miles de vidas. Pero nunca había escuchado realmente a nadie. No así. La voz de Cade era diferente del interminable desfile de informes, peticiones y quejas. Era firme, sincera, como un ancla que la arrastraba de vuelta a un mundo del que se había amurallado en su búsqueda de supervivencia profesional. Bria finalmente se durmió, acurrucada en el sofá desgastado, aún aferrada a la chaqueta ejecutiva de Sarai, con la que había cubierto a la niña cuando los controles de temperatura fallaron de nuevo. Algo común en las cubiertas inferiores. Cade rió suavemente, levantando con cuidado a su hija para arroparla en la cama plegable. No deja ir a la gente que le gusta, susurró al regresar. Las marcas bioluminiscentes de Sarai se intensificaron por un instante,
una respuesta fisiológica a la estimulación emocional que Valante no pudo controlar por completo. Yo tampoco, admitió en voz baja. Entonces, el aire entre ellos cambió, se llenó de algo suave y eléctrico. Cade la miró como si respirar demasiado fuerte fuera a romper lo frágil que se estaba formando entre ellos. Nunca pensé que alguien como tú entraría en mi vida, dijo. Un director, un administrador, alguien que realmente importa en el gran esquema de las cosas. Y nunca pensé que entraría en la vida de nadie más allá de las revisiones trimestrales y las audiencias de eficiencia, respondió ella. Sus ojos color ámbar sostuvieron su mirada firme y sin miedo. Pero he aprendido que el universo prueba las conexiones antes de permitir que se formen realmente, las prueba exhaustivamente. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. Sarai encontraba excusas para visitar el área de mantenimiento de CAD, para verificar las actualizaciones del sistema, afirmaba, o los cronogramas de reparación, pero venía con más frecuencia de lo que la necesidad profesional exigía, y ambos lo sabían. Cade, cauteloso pero cada vez más curioso, se encontró abriéndose de una manera que no lo había hecho desde la muerte de Nena. Le mostró a Sarai el pequeño rincón de hidroponía que había instalado en el área de mantenimiento, donde cultivaba hierbas reales. Un lujo en una emisora donde todo estaba sintetizado. Él le enseñó a jugar los sencillos juegos de cartas que a Bria le encantaban y ella demostró ser una competidora despiadada. Su reconocimiento de patrones de Valanti le otorga una ventaja casi injusta. Ella le contó sobre su mundo natal, sobre las enormes ciudades arbóreas de Valanta Prime, donde las estructuras se elevaban en espiral durante kilómetros tejidas con madera viva y organismos bioluminiscentes, sobre el prejuicio que había enfrentado, tanto de los humanos que veían a los Volante como recién llegados y rivales, como de su propia gente que consideraba que trabajar para corporaciones humanas era una traición a los valores culturales, sobre la soledad del mando, de ser simultáneamente visible y completamente aislado. Una noche, se quedó más tarde de lo habitual. El ciclo diurno artificial de la estación hacía tiempo que había cambiado al modo nocturno. Las luces se atenuaron para simular la oscuridad y favorecer el sueño. Bria se había quedado dormida nuevamente en el sofá, esta vez agarrando la bufanda que había usado Sarai, una hermosa pieza de tejido tradicional que brillaba con fibras ligeras incrustadas. Cade cubrió a su hija con una manta y luego regresó a sentarse junto a Sarai en la pequeña mesa del comedor. Ella realmente no me suelta, dijo sonriendo al ver a su hija durmiendo plácidamente. Su pequeña mano envolvió la tela alienígena. Como dije, yo tampoco. La voz de Sarai era apenas un susurro. Los patrones bioluminiscentes en su rostro y cuello brillaban suavemente en la tenue luz, creando sombras cambiantes en sus elegantes rasgos. Cade, necesito decirte algo. Esto, sea lo que haya entre nosotros, no puede continuar como hasta ahora. Sintió un nudo en el estómago. Entiendo, director. Nunca fue mi intención. No, interrumpió ella. Tú no lo entiendes. No voy a terminar esto. Estoy diciendo que quiero más. Más de ustedes. No había experimentado más de esta extraña sensación desde que era joven y estúpida, y creía que el universo era bondadoso. Se inclinó sobre la mesa, rozando con sus largos dedos sus manos callosas y llenas de cicatrices. Pero también te digo que no será sencillo. Habrá complicaciones. Ella tenía razón. El universo los puso a prueba, y los puso a prueba minuciosamente. En cuestión de días, los rumores comenzaron a propagarse por la estación como si se tratara de una fuga en un reactor. Alguien había visto al director Corinth entrando a las bahías de mantenimiento. Después de horas, alguien más afirmó que habían compartido una comida en el mercado de la estación. Los susurros se hicieron más fuertes, más crueles, mutando a medida que pasaban de cubierta a cubierta. Algunos acusaron a Sir de favoritismo, alegando que Cade debía estar recibiendo un trato preferencial. Otros sugirieron motivos más siniestros, jugando con viejos prejuicios sobre la manipulación de Volantia y la debilidad humana.
Cuando la Junta Regional finalmente se enteró de la situación, descendieron sobre Waypoint Tarsus como un grupo de abordaje hostil. 3 ejecutivos, 2 humanos y un Centuri, llegaron vía Priorities Shuttle y exigieron una reunión inmediata con el director Corinth. Cade solo se enteró a través de Hase, quien había escuchado acaloradas discusiones en el ámbito administrativo. La Junta acusó a Sirai de comprometer su juicio y de permitir que problemas personales interfirieran en las operaciones. Exigieron que Cade fuera transferido a otra instalación inmediatamente o que Sarai terminara su empleo por completo. Sarai peleó contra ellos. Ella estaba parada en esa sala de conferencias, rodeada de sus supuestos superiores, y defendió a Cade con la misma intensidad feroz que utilizó en las negociaciones corporativas. Es uno de los mejores ingenieros de sistemas de esta estación, les dijo con voz fría y aguda como el vacío. Sus evaluaciones de desempeño son ejemplares, su historial de seguridad impecable. Su vida personal no es asunto tuyo, ni mío. Pero la presión aumentó. La Junta amenazó con destituirla de su cargo si no podía demostrar límites profesionales adecuados. Invocaron reglamentos, políticas corporativas, pautas éticas. Le recordaron que ella todavía era, a pesar de su posición, una forastera, una valiente en una estructura dominada por humanos. Un movimiento en falso, un escándalo y se iría. Cade se enteró de la magnitud de la situación a través de un colega, un técnico veterano llamado Arlon, que había trabajado en Waypoint Tarsus durante 15 años. El hombre lo tomó a un lado durante un cambio de turno, con expresión sombría. Escucha, Merrick, normalmente no me involucro en los asuntos de otras personas, pero deberías saber a qué se enfrenta el director Corinth debido a ti también. La tabla la está destrozando ahí arriba. Quieren que te vayas de una forma u otra. Esa noche, Cade no durmió. Se quedó acostado en su litera, escuchando la suave respiración de Bria desde la cama plegable al otro lado de la pequeña habitación, y pensó en todo lo que Sir había hecho por él y por ellos. Había traído fruta auténtica del mercado de la estación para Bria, una extravagancia que le costaba un salario muy bajo. Ella había arreglado una habitación mejor, alegando que se trataba de una reasignación de mantenimiento de rutina, pero él sabía que no era así. Había comenzado a enseñarle a Bria palabras básicas de volante, pacientes y gentiles, de maneras que contradecían todo lo que su reputación sugería. Y ahora ella estaba sacrificando su carrera, su reputación, todo lo que había construido debido a un mensaje que él había enviado por accidente. Antes de que ella pudiera hacer otro sacrificio, antes de que la Junta pudiera destruir todo por lo que ella había trabajado, Cade tomó su decisión. A la mañana siguiente presentó su renuncia en la oficina de personal. Alegó razones personales, asuntos familiares y el deseo de trasladarse más cerca de las colonias interiores, donde las oportunidades para Bria serían mejores. El empleado encargado del procesamiento aceptó su documentación sin cuestionarla. Las renuncias eran comunes en Waypoint Tarsus. Esa noche, dejó un mensaje en el comunicado personal de Sri. Esta vez no se trata de un texto sino de un mensaje grabado. Su rostro apareció en la pantalla horas después, cuando finalmente regresó a sus habitaciones, exhausta de otra ronda de reuniones con la Junta. Director Corinth Sarai, cuando usted vea esto, mi renuncia ya estará procesada. La próxima semana tomaré un transporte a las colonias interiores. Bria y yo queremos que sepas que no estoy huyendo de ti. Estoy corriendo hacia darle a mi hija una vida mejor y huyendo de ser la razón por la que pierdes todo lo que has construido. Me enseñaste algo importante. Me enseñaste que el amor, si es que eso es, no se trata de debilidad. Se trata de tener el coraje de proteger lo que importa. Gracias por verme, por vernos. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Me diste la capacidad de sentirme viva de nuevo. Sarai miró el mensaje 7 veces, sus marcas bioluminiscentes parpadeaban erráticamente mientras las emociones que había reprimido durante años finalmente rompían sus barreras cuidadosamente construidas. Ella no lloró durante las reuniones de la junta directiva,
ni en los funerales, ni en los desamores. Balanti no lloraba como lo hacían los humanos, pero sus marcas se atenuaron hasta casi desaparecer, una expresión fisiológica de profundo dolor en su especie, y se sentó sola en sus estériles aposentos ejecutivos, sintiéndose más aislada de lo que se había sentido jamás en su vida. Pasaron las semanas. El enorme tauro central de la estación continuó su rotación lenta, generando gravedad artificial a través del giro. Los barcos iban y venían, barcos transportadores y de transporte, y alguna que otra patrulla militar. Las bahías de mantenimiento continuaron su ciclo interminable de reparaciones y averías. El punto de referencia Tarsus persistió en su estado de semifuncionalidad perpetua, sin importarle los pequeños dramas humanos que ocurrían dentro de sus mamparos. El invierno llegó a las colonias interiores, una designación sin sentido en una estación espacial, pero a la que los habitantes humanos se aferraban de todos modos, celebrando antiguas festividades y estaciones de la Tierra que no tenían relevancia en el vacío. Cade había encontrado trabajo en una plataforma orbital más grande más cercana a los mundos centrales, un puesto mejor remunerado con beneficios reales y escuelas reales para Bria. Su hija se había adaptado mejor de lo que él esperaba. Hacer amigos, reír más, sanar lentamente de pérdidas que aún era demasiado joven para comprender plenamente. Un sábado, estaba en su nuevo compartimento de mantenimiento, trabajando en la recalibración del acoplamiento magnético de la abrazadera de atraque de un transportador de carga. La instalación era más grande, más limpia y más profesional que cualquier otra que Waypoint Tarsus hubiera tenido jamás. Pero faltaba algo, alguna cualidad indefinible que hiciera que el lugar pareciera más que un simple lugar de trabajo. Lo empujaron profundamente en el ensamblaje del acoplamiento cuando su comunicador personal sonó con un mensaje entrante. Remitente desconocido. Casi lo ignoró, asumiendo que era otro anuncio de reclutamiento o spam sobre pólizas de seguros de vida. Pero algo le hizo comprobar un lugar, una dirección, una petición. Todavía me debe café, señor Merrick. Café real esta vez, no sintético. Estaré en esta dirección en 2 horas. Dique. Se quedó mirando el mensaje durante 10 segundos completos antes de que su cerebro captara lo que sus ojos estaban viendo. El ID del remitente se resolvió automáticamente. Señor Corinto. Salió a toda prisa de debajo del camión de carga, casi golpeándose contra el mecanismo de acoplamiento, y comprobó la dirección. Era una estación civil en este mismo cúmulo orbital, una sección residencial no muy lejos de donde el y Briere vivían actualmente. Miró la hora, faltaban 87 minutos para la reunión señalada. Él corrió. Cuando llegó a la dirección, todavía con su ropa de trabajo, lleno de líquido hidráulico y oliendo a aceite de máquina, ella ya estaba allí. Ella estaba parada afuera de un pequeño café, uno de esos establecimientos que atendían el deseo nostálgico de cultura de la tierra con mesas de madera reales y máquinas de café antiguas. Pero ya no parecía una directora. Sin traje de ejecutivo, sin autoridad corporativa, solo Siri, vistiendo ropa informal que nunca antes le había visto. Una sencilla prenda envuelta en tonos azules profundos que complementaba su tono de piel, con sus marcas bioluminiscentes descubiertas y brillando suavemente. Parecía nerviosa si tal cosa fuera posible para ella. Pensé que habías terminado conmigo, dijo Cade cuando finalmente recuperó el aliento, de pie frente a ella como un hombre que acaba de correr 3 kilómetros por los pasillos de la estación. Lo intenté, admitió, y su voz no transmitía nada de su seguridad habitual. Me esforcé mucho. Me lancé a trabajar. Asumí proyectos adicionales. Reorganicé estructuras operativas enteras. Pensé que simplemente podía apagar esta parte de mí. La parte que despertaste. Pero me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no quiero una vida en la que gane todas las batallas corporativas, sino que pierda a la única persona que me hizo sentir que era más que mi puesto, más que mi especie, más que un simple nombre en un informe de eficiencia. Detrás de él, Cade escuchó pequeños pasos corriendo. Bria, a quien había llamado frenéticamente en el camino, llegó corriendo por el vestíbulo,
con sus rizos oscuros rebotando. Señor, chilló y se abalanzó sobre la alta mujer valante con total confianza y alegría. El señor la atrapó, levantando a la niña fácilmente. Su expresión se transformó en algo que era pura y despreocupada felicidad. Los patrones bioluminiscentes en su rostro brillaron más, una respuesta fisiológica a una emoción positiva intensa. «Hola pequeña estrella», dijo el señor usando el cariñoso valiente que le había enseñado habría semanas atrás. «Te he extrañado mucho». Cade observó cómo se desarrollaba la escena. Este hermoso momento imposible y sintió que algo cambiaba en su pecho. Ese nudo apretado y frío de dolor, miedo y soledad que había vivido allí desde la muerte de Na finalmente comenzó a aflojarse. Él sonrió. Una sonrisa genuina, profunda y real que parecía la luz del sol abriéndose paso a través de las nubes de tormenta. «¿Cómo nos encontraste?», él preguntó. «¿Cómo es que estás aquí?». Ciri sentó a Bria con cuidado y luego se giró para mirarlo completamente. «Renuncié a Helix Frontier Industries hace 3 días. Presenté mi notificación formal, transferí mi autoridad operativa y me alejé de todo lo que pasé 10 años construyendo. La junta quedó tan sorprendida que ni siquiera intentaron detenerme. Tomé el primer transporte disponible hacia las colonias interiores y pasé 2 días buscando en todas las bases de datos de empleo hasta que encontré su nueva asignación laboral. Luego vine aquí. Renunciaste a tu posición, a tu carrera. ¿Para qué? Por eso», dijo simplemente, señalándolo a él, a Bria, al espacio entre ellos. «Por la posibilidad de una vida donde no esté solo. Donde no soy solo un título o una estadística. Para tomar café en cafés civiles y enseñarle a un pequeño niño humano sobre la navegación estelar Valanti. Y escuchar a un hombre contar historias sobre la esposa que amó y el dolor que aún carga. Por todas las cosas pequeñas, ordinarias y magníficas que nunca me permití desear». «Señor, no le pido que prometa nada», lo interrumpió suavemente. «No exijo declaraciones ni compromisos. Simplemente estoy aquí y elijo estar aquí y espero que tal vez estés dispuesto a intentar algo difícil, incierto y completamente imprevisto». Bria tiró de los pantalones de Cad, su pequeño rostro serio. «Papá, ella regresó tal como dijiste y mamá estaría orgullosa». Alguien valiente. Los ojos de Cad le picaron y se agachó hasta quedar al nivel de su hija. «Sí, Starcine. Ella es muy valiente». Se quedó de pie frente a Sirai nuevamente. Esta increíble mujer que había cambiado toda su existencia por la mínima posibilidad de algo real. «No sé cómo será esto», admitió. «No sé cómo hacer esto. Cómo ser alguien que pueda ofrecerte lo que mereces. Todavía estoy tratando de descubrir cómo ser un padre decente, y mucho menos cómo podremos descubrirlo juntos. Señor, los humanos tienen un dicho, creo, algo sobre un día a la vez». «Un día a la vez», asintió Cade. «Empezando con un café terrible». «Empezando con un café terrible», confirmó. Sus ojos color ámbar lo miraron fijamente, cálidos y llenos de algo que parecía notablemente esperanza. Entraron los 3 al café y pidieron un café auténtico, cultivado en tierra auténtica de una colonia agrícola en algún lugar del sector local. Tenía un sabor increíble, rico y complejo de una manera que lo sintético jamás podría igualar. Bria pidió chocolate caliente y habló sin parar sobre su nueva escuela, sobre los amigos que había hecho, sobre los dibujos que había estado guardando para mostrarles a Sarai. La mujer valante escuchaba con total atención, haciendo preguntas, riéndose de las observaciones del niño. Sus marcas bioluminiscentes creando suaves patrones de luz que fascinaban a los otros clientes del café. Ese día, el universo no cambió en explosiones ni en confesiones dramáticas ni en grandes gestos románticos. Cambió en risas silenciosas, en segundas oportunidades, en el momento en que un hombre que lo había perdido todo encontró algo por lo que valía la pena vivir nuevamente. Todo cambió cuando una mujer que había construido su mundo sobre muros profesionales descubrió que a veces lo más valiente que se puede hacer es derribarlos y caminar entre los escombros hacia un futuro incierto. Mientras estaban sentados en ese café,
3 seres de 2 mundos diferentes formando una familia que no tenía modelo ni guía. Cade se dio cuenta de algo profundo. A Nina le hubiera encantado esto. No fueron las circunstancias, ni el dolor lo que los llevó a ese punto, sino ese momento de sanación, esa oportunidad de seguir viviendo, de amar y de tener posibilidades. Ella habría aprobado la feroz inteligencia de Sarai y su instinto protector hacia Bria. Se habría reído de lo incómodo que todavía se ponía Cade cuando Sarai lo miraba de cierta manera. Ella habría estado orgullosa de que él no se hubiera dado por vencido, de que no hubiera dejado que el dolor lo consumiera por completo. Las ventanas del café daban al vestíbulo principal de la plataforma orbital, donde personas de docenas de especies se movían a lo largo de sus vidas, cada una con sus propias historias de pérdida, amor y supervivencia. Más allá de la estación, visibles a través de las lejanas paredes de la ventana, las estrellas ardían en el vacío, antiguas, indiferentes y hermosas. En algún lugar, Waypoint Tarsus continuó su lenta rotación y Helix Frontier Industries continuó sus operaciones. Y la galaxia continuó su expansión, sin importarle en absoluto el pequeño milagro que ocurría en un café civil sobre una plataforma orbital normal y corriente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cade preguntó, mientras su mano encontraba la de señor al otro lado de la mesa. Su piel estaba cálida. Sus marcas bioluminiscentes pulsaban en un ritmo que él estaba aprendiendo a leer, aprendiendo a comprender. Ahora, señor, sus largos dedos se entrelazan con los de él y vemos a dónde nos lleva esto. He conseguido un alojamiento temporal en este sector mientras busco empleo. Algo menos exigente que director de operaciones, tal vez algo que permita, como se dice, un equilibrio entre vida laboral y personal. Realmente lo pensaste bien, dijo Cade, impresionado y un poco abrumado. He pasado toda mi carrera analizando riesgos y recompensas, Cade. Esta es la primera decisión que tomo con el corazón en lugar de con algoritmos de eficiencia, y me aterroriza. Pero también se siente bien de una manera que ninguna otra cosa lo hace. Bria los miró mientras su mente de 6 años procesaba la conversación de adultos con una intuición notable. Así que Sarai se queda. Ella no regresará a la estación lejana. Me quedo, confirmó Sarai. Si eso te parece bien, pequeña estrella. Sí. Bria saltó en su asiento con tanto entusiasmo que casi derramó su chocolate caliente. ¿Puedes enseñarme más palabras? ¿Y podemos hacer el juego de manos otra vez? ¿Y puedes contarnos la historia de las ciudades árboles? Sarai se rió. Un sonido como de campanas de viento que hizo girar cabezas en todo el café. Sí, a todas esas cosas. Cade los observó interactuar. Observó cómo el rostro de su hija se iluminaba de alegría. Observa cómo esta mujer extraterrestre que lo arriesgó todo se adapta al caos de la atención de un niño con paciencia y afecto genuino. Pensó en Nena, en los sueños que habían compartido para el futuro de Bria, en la familia que habían querido construir. Esto no era lo que habían planeado. Pero nada había salido según lo planeado desde el día en que el transbordador de Nena sufrió el fallo del reactor. Tal vez pensó que el universo tenía sus propios planes, extraños e inesperados, en última instancia, más amables de lo que podría haber imaginado. Durante las siguientes semanas, construyeron algo nuevo juntos. Sarai encontró trabajo como consultor de logística. Su experiencia en operaciones la hace muy solicitada incluso sin tener el título de directora. Alquiló un cuarto 2 niveles por debajo de Cades, lo suficientemente cerca para la espontaneidad, pero lo suficientemente separado para mantener límites saludables. Se unió a ellos para cenar 3 o 4 veces por semana, enseñándole juegos e historias a Bria Valanti, ayudando a Cade con los interminables desafíos de la paternidad soltera e integrándose lentamente a su pequeña unidad familiar. No estuvo exento de dificultades. Bria a veces tenía pesadillas en las que llamaba a su madre. Y Cade tuvo que explicar nuevamente que Sarai no estaba reemplazando a Nena, nunca reemplazaría a Nena, sino que era alguien nuevo e importante de una manera diferente. Sarai tuvo dificultades con los conceptos de crianza humana,
y su propio trasfondo cultural generó malentendidos ocasionales sobre la disciplina y la educación. Cade y Sarai tuvieron sus propios conflictos, momentos de frustración cuando las diferencias culturales o el bagaje personal crearon fricción, pero lo superaron. Se comunicaron. Ellos llegaron a un acuerdo. Aprendieron los límites, los factores desencadenantes y las necesidades de cada uno. Cade presentó a Sarai a su pequeño círculo de amigos. Y aunque algunos se mostraron escépticos al principio, con el tiempo se acostumbraron a su honestidad directa y su feroz lealtad. Sarai les presentó a algunos otros villanos que vivían en las colonias interiores, creando un puente entre comunidades que rara vez se mezclaban. 6 meses después de ese día en el café, Cade estaba trabajando hasta tarde en su bahía de mantenimiento cuando Sarai llegó sin avisar. Estaba parada en la puerta, iluminada desde atrás por las luces del vestíbulo, vistiendo otro atuendo casual que mostraba lo lejos que había llegado del frío director de Waypoint Tarsus. Pero su expresión era seria y Cade sintió una punzada de preocupación. ¿Lo que está mal?, preguntó inmediatamente, dejando sus herramientas de calibración. No pasa nada, dijo ella. Pero necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Él asintió, secándose las manos con un trapo de trabajo y prestándole toda su atención. Cade, estos últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida. He aprendido lo que significa ser parte de una familia. Que significa cuidar a alguien más allá de la obligación profesional. Bria se ha vuelto tan importante para mí como mis propios hermanos de embrague. Te has convertido en todo aquello que no sabía que me faltaba. Pero necesito saber si esto es sostenible. Si realmente puedes ver un futuro conmigo con alguien de otra especie con todas las complicaciones que eso conlleva. O si simplemente soy un interludio agradable en tu proceso de curación. Cade la miró, a esta increíble mujer que había abandonado el poder y el prestigio por la incierta posibilidad del amor. Sarai, ¿recuerdas aquel mensaje que te envié? ¿El accidental que inició todo esto? Ella sonrió levemente. Lo tengo memorizado. Quise decir cada palabra, aunque en ese momento no me diera cuenta. Haces que mi pulso se acelere. Eres hermosa, sí, pero es mucho más que eso. Eres brillante, feroz, paciente y valiente. Amas a mi hija como si fuera tuya. Me desafías. Me haces reír. Me haces querer ser mejor de lo que soy. Nina siempre tendrá un lugar en mi corazón. Siempre. Pero eso no significa que no haya lugar para ti también. Diferentes, pero igualmente importantes. Entonces, ¿puedes ver un futuro?, preguntó, mientras sus marcas bioluminiscentes parpadeaban con ansiedad. Puedo ver un futuro, confirmó. Probablemente no será fácil y definitivamente habrá desafíos, pero sí, puedo verlo. Puedo vernos envejeciendo juntos, criando a Brier juntos, tal vez incluso ampliando esta pequeña familia si quieres tener más hijos algún día. Puedo verlo todo, Sarai. Y lo quiero. Te deseo por el tiempo que me quieras tener. Sus marcas brillaron lo suficientemente fuerte como para iluminar toda la bahía de mantenimiento, y cruzó la distancia entre ellas en 3 pasos rápidos. Ella lo besó, profundamente, un beso que sabía a café y a esperanza, y a la promesa de un mañana que ninguno de los dos esperaba encontrar. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, ella apoyó su frente contra la de él. Entonces construyamos ese futuro, dijo. Un día a la vez, un desafío a la vez, juntos. Juntos, Cade estuvo de acuerdo. 2 años más tarde, se encontraban en una pequeña capilla en un mundo colonial interior que había sido terraformado hacía 3 generaciones. La ceremonia fue una mezcla de humanos y tradiciones, confusa y hermosa y profundamente significativa. Bria sirvió como niña de las flores, esparciendo pétalos de las flores terrestres favoritas de su madre, preservadas y cultivadas a un gran costo. Hase fue el padrino de boda de Cad, haciendo chistes inapropiados que hicieron reír a todos. La hermana de Sir viajó desde Prime,
Conoció a humanos por primera vez y encontró puntos en común inesperados con la pequeña familia de Cad. Cuando pronunciaron sus votos, prometiendo apoyarse, desafiarse y amarse mutuamente a través de lo que el universo pudiera traer, Cade miró el cielo azul de este mundo terraformado y envió un agradecimiento silencioso a Nena, donde quiera que estuviera. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por darme a Bria. Gracias por no dejarme rendirme. Espero que apruebes esto. En algún lugar de ese vasto cielo, creyó sentir una sensación de paz, de bendición, de continuidad en lugar de final. Y cuando volvió a mirar a Sarai, a sus ojos color ámbar brillantes de alegría, Abria tirando de su chaqueta para llamar su atención, a los amigos y familiares reunidos para presenciar esta unión improbable, supo con absoluta certeza que había encontrado lo que creía perdido para siempre. No es un reemplazo, nunca eso, sino un nuevo capítulo. Una nueva historia escrita en los espacios entre las estrellas, en la calidez de un café compartido, en el coraje de abrir una puerta cuando el universo envía a alguien inesperado a tocar. La recepción de la boda duró hasta bien entrada la noche artificial, con música de ambas culturas mezclándose en una armonía discordante, con comida de una docena de colonias llenando las mesas hasta rebosar, con discursos y brindis, y el tipo de alegría que surge de saber con qué facilidad todo esto podría no haber sucedido nunca. En un momento, Cade se encontró parado al borde de la celebración, simplemente observando, tratando de memorizar cada detalle. Sarai apareció a su lado, todavía con su atuendo de boda, una sorprendente fusión de envoltura tradicional balante y vestimenta formal humana. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella tomándole la mano. Pienso en un accidente estúpido, en un toque equivocado en una comunidad, y en cómo un pequeño error lo cambió todo. ¿Qué habría pasado si no hubiera enviado ese mensaje? Si no hubieras tenido el valor de aparecer en mi puerta, si ambos no hubiéramos estado dispuestos a arriesgarlo todo, nada de esto existiría. Ella le apretó la mano. Sus marcas bioluminiscentes, pulsando en ese patrón que él había aprendido, significaban satisfacción. El universo tiene un extraño sentido del humor. Envía mensajes a destinatarios equivocados, estrella naves en el vacío, hace que seres de mundos diferentes colisionen. Pero a veces esas colisiones crean nuevas estrellas en lugar de escombros. Eso es muy poético para un exdirector de operaciones, bromeó. Se me permite ser poética el día de mi boda, respondió ella con fingida indignación. Luego, más suavemente, gracias, Cade. ¿Por qué? Por ser lo suficientemente valiente para mantener la puerta abierta cuando llegué sin invitación. Por dejarme entrar en tu vida, en la vida de tu hija, en tu corazón. Por mostrarme que la existencia es mucho más que coeficientes de eficiencia y márgenes de ganancia. Por enseñarme lo que significa construir un hogar en lugar de solo mantener las operaciones. Lo mismo digo, dijo, acercándola. Gracias por arriesgarte con una técnica de mantenimiento con un hijo y más equipaje que un transportista de carga. Gracias por amar a Brier. Gracias por quedarte cuando habría sido más fácil irte. Gracias por ser exactamente quien eres. Se quedaron allí juntas, observando su celebración, viendo a su hija bailar con su nueva tía de Valanta Prime, viendo dos especies, dos culturas, dos personas rotas crear algo completo, nuevo y hermoso. A lo lejos, las estrellas brillaban en el cielo que se oscurecía. Antiguos testigos de innumerables historias de amor, pérdida y supervivencia. Y en este pequeño mundo terraformado, en este momento, dos historias más se entrelazaron, convirtiéndose en algo más grande que la suma de sus partes. El mensaje había sido un accidente. La llegada había sido inesperada, pero todo lo que vino después, cada elección, cada riesgo, cada momento de valentía y vulnerabilidad, había sido completamente intencional. Y al final, eso marcó la diferencia. Años después, cuando Bria creció y trajo a casa sus propias historias de el amor encontrado en lugares inesperados, le preguntaba a su padre cómo se conocieron él y su segunda madre. Y Cade se reía,
sacando a la luz ese antiguo mensaje sobre una comunidad aún más antigua que nunca había podido desechar. Todo empezó con un golpecito equivocado, decía, y la mujer más valiente de 3 sectores que decidió aparecer en mi puerta. Todo lo demás, todo lo bueno que surgió al elegir ver a dónde conducía. Y Sirai, sentada a su lado, con sus marcas atenuadas por la edad, pero con los ojos aún brillantes, añadía, a veces el universo nos envía justo lo que necesitamos, disfrazado de error. El truco está en ser lo suficientemente valiente para reconocerlo. La Bría pondría los ojos en blanco ante su sentimentalismo, pero en secreto guardaría esa historia, la atesoraría, se la contaría a sus propios hijos algún día. La historia de cómo un mensaje accidental tendió un puente entre 2 corazones, 2 especies, 2 mundos, y creó una familia que no debería haber existido, pero que era absolutamente necesario. Porque al final, el amor no pide permiso ni sigue protocolos ni respeta jerarquías corporativas. Simplemente llega inesperado, inconveniente y absolutamente esencial, y plantea una simple pregunta. ¿Eres lo suficientemente valiente para abrir la puerta? Para Kademeric y Sarai Corinth, aquella noche en que ella apareció en la puerta de su bahía de mantenimiento 6 minutos después de un mensaje accidental, la respuesta había sido sí. Y todo lo hermoso que siguió surgió de ese único momento de valentía. Fin.